Veamos el segundo ejemplo. Dice que una masa de 4 libras masa de aire a 87 pSI y 285 Kelvin está dentro de un dispositivo de cilindro émbolo hermético y sin fricción. A continuación se expande el aire hasta una presión final de 22 pSI. Durante el proceso se adiciona calor del aire de tal manera que la temperatura del aire permanece constante dentro del cilindro. Calcule el trabajo realizado durante este proceso y tenga en cuenta aquella conversión que aparece allí. Entonces, así las cosas, ya aquí tengo adelantado el esquema en donde tengo plenamente identificados todos los datos que nos proporciona nuestro problema y un análisis inicial. Podemos observar que es un proceso de expansión. Entonces, automáticamente yo puedo decir sin lugar a dudas que el trabajo que se efectúa entre el estado 1 y el estado 2 lo hace el sistema, es decir, el aire. El aire está confinado en un sistema pistón hermético, no hay pérdida de masa, entonces es un sistema cerrado. Sin fricción quiere decir que el pistón puede subir y bajar sin ningún problema. Dice que es aire, entonces nuestro sistema termodinámico es gas ideal. Y por tanto, la ecuación que define a gas ideal, cuando tenemos masa, presión, temperatura, y aunque no tenemos volumen, pero involucra el volumen, es que la presión por el volumen es igual a la masa por la R específica para el aire, en este caso, por T. ¿Para qué necesito la ecuación de gas ideal? Porque resulta que para los cálculos de trabajo sí o sí necesitamos los volúmenes tanto del estado inicial como del estado final. Otro análisis que nosotros podemos hacer es que nos dice que todo esto ocurre a presión constante. Dice que la temperatura del aire permanece constante dentro del cilindro, es decir, que es un proceso isotérmico. Y por ello las temperaturas del estado 1 y del estado 2 son exactamente iguales. Como estamos en el sistema inglés, yo las pasé de Kelvin a Rankine para efectos del cálculo. En un proceso isotérmico, el trabajo o la ecuación para calcular trabajo es la siguiente. Dice que el trabajo entre 1 y 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 o volumen inicial por el logaritmo natural del volumen 2 con respecto al volumen 1. Aquí también nos dan la temperatura, es decir, que yo también podría utilizar la que está dada por la temperatura, es decir, la masa por el R del aire, ¿cierto? Por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Cualquiera de las dos ecuaciones es válida, porque nosotros tenemos, pues, todos los datos, por lo menos en términos de presión, masa, la R siempre la puedo buscar en tablas, y la temperatura. Y los volúmenes, aunque no nos los dan, sí que los podemos calcular con la ecuación de gas ideal. Entonces, cada uno de ellos, ¿cómo lo podremos calcular? Dice que el volumen 1, entonces, será igual a la masa por el R del aire por la temperatura sobre la presión 1. De manera análoga, el volumen 2 será la masa por el R del aire en el sistema inglés por la temperatura sobre la presión 2. Al calcularlos, ¿qué vamos a encontrar? Para el volumen 1, entonces tenemos 4 libras masa por 0.3704, que es la constante para el aire en el sistema inglés, por la temperatura sobre la presión 1. Esto es igual a 8.736 pies cúbicos. Al cambiar los datos de presión, podremos encontrar el volumen 2,
¿cierto? No me cambia la masa, no me cambia R, no cambia la temperatura, pero sí cambia la presión, y la presión ahora es de 22. Entonces el volumen 2 es igual a 34.548 pies cúbicos. Si observamos esta diferencia, queda en evidencia que el volumen 2 es significativamente más grande que el primero. Entonces sí vamos bien porque efectivamente hay una expansión. Cuando nosotros reemplazamos estos dos valores junto con los de la presión en la ecuación de trabajo, vamos a encontrar que, y al utilizar solamente la primera ecuación, que el trabajo es igual a 1044.966 PSI por pie cúbico. Al operar, ¿qué vamos a encontrar? Que pie cúbico con pie cúbico en el logaritmo se va a cancelar y el logaritmo es un valor adimensional. Y que por su parte vamos a encontrar PSI multiplicado por pie. Sin embargo, por pie cúbico. Sin embargo, podemos observar que las unidades, y ya lo habíamos hablado antes, que las unidades de la energía en el sistema inglés son BTU. Entonces, por aquí nos están dando esta pequeña conversión. Vamos a utilizarla para calcular los BTU. Entonces, a este valor yo le voy a aplicar esa conversión que aparece allí. Cancelamos los PSI por pie cúbico y entonces, al operarlo, vamos a encontrar que finalmente el trabajo entre 1 y 2 es tal como nos lo presentan, 193.37 BTU. Confirmando dos cosas. Que el trabajo es un valor positivo y que efectivamente coincide con lo esperado.